Varios hermanos me han etiquetado en este video. Varios hermanos me han etiquetado en este video. Porque pues hay algunas cosas que en realidad se dicen en este video que están completamente equivocadas y vamos a demostrarlo a la luz de la escritura, ¿ok? Así que ajustense los cinturones porque lo que van a escuchar aquí pues quizá no lo escucha usted todos los días, ¿ok? Así que le voy a dar play en 3, 2, 1, va. Nadie es salvo todavía. La salvación es una promesa futura, no una posesión actual. Hoy. Listo, perfecto. Así comenzamos el video. No hay nadie salvo el día de hoy. Ya, así comenzamos fuerte el video. Comenzamos fuerte la video reacción. No hay nadie salvo. Solamente lo voy a repetir por si quizá hay alguno que no escuchó bien, ¿eh? Nadie es salvo todavía. La salvación es una promesa futura, no una posesión actual. Hoy se enseña que uno es salvo, siempre es salvo. Muy bien, entonces ya saben, hermanos, aquí de plano que, pues si usted creía que es salvo, no, usted está equivocado, no hay nadie salvo. No hay nadie salvo, sino que la salvación es algo futuro, ¿no? Y además, por aquí ya nuestro amigo que está en pantalla va a hablar acerca de la expresión salvo, siempre salvo, que ya lo hemos explicado tantas veces que en realidad es un peyorativo, ¿no? Surgió como una expresión despectiva a aquellos que creen en la seguridad de la salvación, es decir, que la salvación no se pierde, ¿ok? Va a mezclar varias cosas, así que vamos a ir resolviendo todo el embrollo que nos trae por aquí, ¿ya? Y que con solo hacer una oración de fe ya está, no importa lo que hagamos. Que si repetís, recibo a Jesús en mi corazón, ya tenés asegurada la entrada al reino de Dios. Pero... Ok, vamos a responder esta parte, déjeme repetirlo y vamos a responder esta primera parte. No una posesión actual. Hoy se enseña que uno es salvo, siempre es salvo. Y que con solo hacer una oración de fe ya está, no importa lo que hagamos. Que si repetís, recibo a Jesús en mi corazón, ya tenés asegurada la entrada al reino de Dios. Pero eso es falso. Muy bien, muy bien. Hay que reconocerlo primero, mis hermanos amados. Vaya compartiendo por ahí, ¿eh? Vaya compartiendo por ahí. Hay que reconocer que en realidad pues uno no es salvo por hacer una oración. Ya, en este punto, y creo que solamente en este punto, estamos de acuerdo con el amigo. Nadie es salvo por hacer una oración. Si a usted le dijeron, hermano, hermana, haz esta oración y vas a ser salvo. No, usted no es salvo por una oración. Usted no es salva por una oración. ¿Ok? Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Ok? Ahora, que en el momento en el cual nosotros creímos, pues quizá hubo alguna persona que nos guió en una oración para expresar la fe que el Señor ya había puesto en nuestro corazón, eso es muy diferente. Pero nadie es salvo por una oración. Y permítanme hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque lamentablemente en muchas congregaciones sí se enseña esto. Que tú eres salvo porque hiciste una oración de fe, o la oración del arrepentido, ¿no? A veces se le llama de esa manera también. No, hermano, usted no es salvo por hacer una oración. Usted es salvo por gracia mediante la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Yo quiero que eso quede sumamente claro. Ahora, el hecho de que nosotros no seamos salvos por una oración tampoco quita el hecho de que la salvación en realidad no se pierda. Porque aquí el amigo, antes de alegar de por qué nosotros no somos salvos, ya comienza a atacar la seguridad de la salvación. Es decir, que no es verdad que una vez salvo, siempre salvo. Que repito, esa expresión salvo, siempre salvo comenzó como un peyorativo, ¿no? Como una manera despectiva de llamar a aquellos que creían en la seguridad de la salvación. Y pues el amigo plantea, como ustedes están viendo en el video, plantea de que, bueno, entonces si ya somos salvos, vámonos a vivir como nos dé la gana, ¿no? Solamente para que sea muy obvio, lo voy a repetir esta pequeña parte. Fe ya está, no importa lo que hagamos. Ahí está, ¿ves? No importa lo que hagamos. Fe ya está, no importa lo que hagamos. Que si repetís, recibo a Jesús en mi corazón, ya tenés asegurada la entrada al reino de Dios. Pero... ¿Se dan cuenta? Entonces no se trata de hacer lo que nosotros querramos. Y permítame pasar por aquí quizá a los primeros versículos que vamos a estar mostrando, ¿ok? Aquí tienen Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿ok? Hoy día vamos al menos en responder este video, vamos a tocar varios versículos, hermano. Así que si usted quiere apuntarlo, lo apunta. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida
cuando estabais muertos en. Yo quiero que resalten esa expresión o esa palabrita en vuestros delitos y pecados. Esta era la condición. Esta era la condición que nosotros teníamos antes de venir a Cristo, muertos en delitos y pecados. Pero una vez que nosotros hemos venido a Cristo, nosotros ya no estamos muertos en pecado. Más bien nosotros estamos muertos al pecado, que es muy diferente. Lea conmigo Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y por cierto, esta expresión, esta pregunta última es una pregunta retórica. No necesita una respuesta porque es muy obvio. No, nosotros ya no vivimos en el pecado porque nosotros hemos muerto al pecado. ¿Me dejo entender? Entonces, la Biblia deja bastante clara esta distinción. Aquellos que están sin Cristo están muertos en delitos y pecados. Aquellos que están en Cristo están muertos al pecado. Entonces, cuando una persona dice yo soy salva, se está declarando ya no como muerto en pecado, sino como muerto al pecado. Por ende, una persona que dice yo soy salva, yo conozco al Señor, ¿no? Yo tengo una relación personal con Dios, entonces está diciendo que no vive como vivía antes. Y eso queda sumamente claro cuando nosotros, por ejemplo, leemos también la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, si no mal recuerdo. Déjame se lo busco por aquí para que no nos quede duda alguna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Aquí está. Mira lo que dice. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal que es. A ver, escríbelo por ahí, mi hermano, escríbelo por ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, es sencillo, mis hermanos. Nosotros nos vamos a topar a muchas personas que digan, ¿sabes qué? Yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo recibí al Señor, yo hice la oración de fe y todo, la oración del arrepentimiento y todo, pero si esta persona no se esfuerza siquiera por guardar los mandamientos, ¿qué te está demostrando? ¿Que conoce a Dios o que no conoce a Dios? ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos diciendo, bueno, entonces vámonos a vivir como nos dé la gana, total, ya somos salvos. No. Porque la vida en Dios tiene consecuencias. Y esa consecuencia es que nosotros ya no andamos conforme a nuestra antigua vida, sino que ahora nosotros andamos en una nueva vida. Y esa nueva vida precisamente tiene que ver con los mandamientos del Señor. Así que aquí nuestro amigo está postulando algo completamente equivocado, ¿ok? Así que vamos a seguir escuchando a ver qué nos dice. Pero eso es falso y caemos en lo mismo. Tradiciones. La Biblia enseña que nadie ha sido salvo todavía. Muy bien, según nuestro amigo, la Biblia no enseña que nadie ha sido salvo, ¿eh? Eso enseña la Biblia, que nadie, ni tú ni yo, ni nadie ha sido salvo todavía. La salvación no es algo que tenés en el presente, es un Ojo aquí. Escuchen con cuidado sus palabras. La Biblia no enseña que la salvación es algo que tengas en el presente. evento futuro. Pablo mismo dice en Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ok, antes de profundizar en estos versículos que él nos está dando, vamos a mostrarle a nuestro amigo que la Biblia efectivamente muestra que nosotros somos salvos en el presente. ¿Ok? Si usted se va a la Biblia rápidamente, busca Juan capítulo 5, versículo 24, va a leer lo siguiente. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna. ¿Dice eso? A ver, ustedes que saben leer, hermano, yo aquí estoy aprendiendo. ¿Tendrá vida eterna? Dice. ¿Tendrá?
En el futuro tendrá. ¿O qué dice el versículo? No dice tendrá, ¿no? Dice tiene, presente, tiene. Noten que la palabra tiene o tener está en un tiempo presente. El que oye mi palabra y cree el que me envió, no tendrá. Tiene, presente. Tiene vida eterna y no vendrá. Aquí sí está a futuro, ¿ven? ¿Se dan cuenta? No vendrá a condenación, pero esta persona ya tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y mira lo que dice aquí, ¿eh? Mira lo que dice aquí para que veas cómo refuta la Biblia a este amigo. Dice, mas ha pasado, no pasará, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces el versículo me está diciendo claramente que todo aquel que oye la palabra de Dios y cree al que lo envió, tiene en el presente vida eterna. Y en la parte última del versículo me dice que no solamente tiene vida eterna, sino que en realidad ha pasado. Esto es algo que ya aconteció. ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. Entonces, pues en realidad, si tenemos vida eterna, pues entonces sí somos salvos en el presente. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, no les daré. ¿Notan que el versículo no dice yo les daré? No, el versículo no dice yo les daré. Dice yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También tenemos, por ejemplo, la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis presente, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, entonces, mira, este versículo, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que nos plantean estos versículos. Primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 13. ¿Me está postulando la vida eterna como algo futuro o me está postulando la vida eterna como algo presente que yo ya tengo? A ver, ustedes lo responden, hermano. Ustedes respóndanlo por ahí porque creo que la Biblia es bastante clara. La Biblia es sumamente clara. Entonces se dan cuenta cómo la Biblia sí nos presenta la vida eterna como algo que tenemos en el presente. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Un versículo sumamente conocido por ustedes. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois, no serán, no seréis. No, sois presente. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia es sumamente clara. Lo que nos dice nuestro amigo con respecto a que la salvación es algo futuro, que nadie en el presente es salvo, es equívoco, es erróneo. Pero ahorita les voy a explicar por qué nuestro amigo tiene esta tremenda confusión, ¿ok? Muy bien, voy cerrando por aquí y voy poniendo play a ver qué nos dice. Es un evento futuro. Pablo mismo dice en Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y en 1 de Pedro 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No dice que ya la tenemos, dice muy bien. Que está preparada, que se manifestará en el tiempo postrero. Muy bien, hermano, ¿qué hacemos aquí entonces? Porque es verdad, estos versículos, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, pero cuando creímos no fuimos salvos. ¿Cómo que está recién cerca nuestra salvación? O lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, ¿no? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, aquí yo ya me hice bola porque creo que aquí el amigo tiene razón, porque me está postulando la salvación como algo futuro. Bueno, mis hermanos, miren, les voy a explicar lo siguiente y quiero que me presten mucha atención, ¿ya? Quiero que me presten mucha atención. Por aquí hice una pequeña imagen donde encontramos lo que es la elección, la predestinación, la redención, adopción, santificación, justificación, glorificación, etcétera, ¿ok? En este momento no vamos a poner atención en el tema del orden, ¿no? Yo sé que hay diferentes posturas en cuanto a los hermanos, no hay problema. Este no es el punto principal ver el tema del orden que sucede antes aquí. Lo que quiero mostrarles es que en realidad todo esto, tanto la elección, la predestinación, la redención, la adopción, la santificación, la justificación, la glorificación, todo esto viene dentro de un solo paquete que se llama salvación. ¿Me dejo entender? Esto es lo que se conoce como el ordo saluti o el orden de la salvación. Les voy a hacer una pregunta, ¿ya? A ver, miren, si de estas palabritas que están dentro del círculo tomamos, por ejemplo, la palabra justificación, pregunta, pero atentos hermanos, les voy a preguntar. Si hablamos de la justificación, ¿estamos hablando de la salvación, sí o no? A ver, ustedes me dicen, ¿eh? A ver, ustedes me dicen. Cuando estamos hablando de la justificación, ¿hablamos de salvación, sí o no? Claro, por supuesto, hablamos de salvación, ¿ok? Pero la salvación no comprende únicamente la justificación. Yo quiero que se den cuenta, ¿eh? Espero que se estén dando cuenta. Nosotros podemos hablar de la salvación, de la justificación y estamos hablando de la salvación. Pero la salvación no comprende únicamente la justificación. También comprende, por ejemplo, la adopción. Cuando hablamos de adopción, es decir, que somos adoptados por Dios, ¿estamos hablando de salvación, sí o no? A ver, usted me dice, hermano, ¿eh? Usted me dice, cuando hablamos de adopción, ¿estamos hablando de salvación? ¿Sí o no? Cuando estamos hablando de redención, ¿estamos hablando de salvación? ¿Sí? Claro, pues hermano. Entonces es sencillo. Nosotros podemos hablar de cada una de estas palabras sabiendo que esto forma parte del ordo salutis. Todo esto forma parte del orden en la salvación. ¿Me dejo entender? Pero si nosotros quisiéramos, como lo hace también los apóstoles, pudiésemos hablar de alguno de estas cosas de manera específica y seguir hablando de la salvación. ¿Me dejo entender? Es sumamente fácil y sencillo de comprender. Podemos hablar, lo voy a decir de otra manera por si hay algún hermano que quizá no entiende. Podemos hablar de la salvación como un todo o podemos hablar de la salvación con respecto a cada una de estas palabras. Pero estamos hablando de salvación. A eso me refiero, ¿vale? Entonces, nuestro amigo, cuando lee, déjeme ponerlo por aquí, cuando él lee, por ejemplo, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, donde dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, él no está comprendiendo esto. Él no está comprendiendo esto. Él no comprende que, por ejemplo, la salvación también comprende algo que está en el futuro. ¿Qué cosa es? A ver, hermanos, tú ya fuiste redimido, tú ya fuiste adoptado, tú ya fuiste santificado, fuiste justificado. ¿Qué nos falta? A ver, hermano, yo sé que tú conoces Biblia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? De las cosas que he mencionado aquí, ¿qué nos falta en el futuro? Ah, nos falta la glorificación. Exacto, mi hermano. Entonces, cuando hablamos de la glorificación, ¿estamos hablando de la salvación, sí o no? A ver, ustedes me dicen, cuando estamos hablando de la glorificación, ¿estamos hablando de salvación, sí o no? Claro, pues hermano. Por supuesto, estamos hablando de salvación, porque la glorificación viene a formar parte de ese paquete que se llama salvación. Es sencillo de comprender.
Por eso es que cuando tú lees a Pedro en este versículo en particular, te habla de esa salvación que estamos por alcanzar, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Referente a qué cosa? Referente a la glorificación, pues mi hermano. Referente a la glorificación. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando te habla de la salvación en este versículo en particular, no está tomando cada uno de estos aspectos de manera particular. Está tomando la salvación como tal, toda, la salvación completa, lo que comprende todo esto. De eso está hablando Pedro. Pero como nuestro amigo no comprende lo que es el Ordo Salutis, pues obviamente no va a entender por qué Pedro lo está planteando en un sentido futuro. No lo va a entender. Mientras no entienda que todos estos aspectos comprenden lo que es la salvación, entonces, mis hermanos, es muy difícil que lo pueda entender. ¿Ok? Dicho sea de paso, algunos hermanos, algunas personas, algunos adventistas sobre todo, suelen utilizar Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 para hablar de una salvación futura. Es decir, que hoy día no hay nadie salvo, hoy día no hay nadie en el cielo, ¿no? Te dicen los adventistas. Sino que eso sucederá todavía cuando venga el Señor y se dé el juicio y todo esto, ¿no? Y suelen utilizar Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Y algunos te dicen, ya ves, ¿cómo puedes ser salvo si todavía no se te ha dado la recompensa? Y esa recompensa es la salvación. No, pues, amigo. Si tú crees que la recompensa que se menciona en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, es la salvación, entonces, papi, tienes un gran problema porque tú tienes la salvación a causa de las obras. Tu salvación entonces es por obras. ¿Por qué? Porque esta recompensa se da a cada uno según qué. ¿Según qué, mi hermano? Según su obra, pues. Aquí no te está hablando de salvación, te está hablando de las recompensas, de la cual incluso el apóstol Pablo habla bastante en sus cartas, ¿ok? Esto no tiene que ver con salvación, esto tiene que ver con las recompensas que nosotros tendremos ya cuando el Señor venga, ¿ok? Entonces la salvación no es una recompensa, porque la salvación no es por obras. Pero esta recompensa que te postula Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, sí es en base a las obras, ¿ok? En base a lo que te expliqué, mi hermano, mi hermana, acerca de esto, de todo lo que comprende la salvación, es por eso que nosotros encontramos, por ejemplo, versículos como este, en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde al carcelero se le responde y se le dice lo siguiente: ellos dijeron, cree en el Señor y serás salvo, ¿ok? Aquí los apóstoles no están pretendiendo abordar todo el Ordo Salutis. No está pretendiendo abordar todo el Ordo Salutis. Está hablando específicamente de la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es en base a la fe. Es sencillo de entender. Es sencillísimo de entender, hermanos. Pero pues nuestro amigo se hace mucha bola, como decimos por aquí en Perú. Esto es una recompensa para los que perseveran hasta el fin, ¿no? ¿Ven que nuestro amigo tiene la salvación como una recompensa? Hay un gran problema, amigo. Si tú tienes la salvación por recompensa, entonces la recompensa es algo que tú te ganas. Pero la salvación no es una recompensa, es por gracia. Es por gracia mediante la fe. No es un pase automático por el hecho de repetir una oración o de aceptar a un Jesús que solo impacta en lo emocional. Todavía no hemos nacido de nuevo. Aquí tenemos otra noticia, mis hermanos. Todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Ah? Guárdate esa, Guárdate esa. No hemos nacido de nuevo. Hemos sido engendrados. Este error viene de malas traducciones. Primera de Pedro 1:23 no dice nacidos de nuevo, dice engendrados de simiente incorruptible. La palabra griega para engendrados es anagenao y significa engendrar, propiamente del Padre. Ay, Dios mío. Nuestro amigo tiene un gran problema, ¿no?
miren, por aquí tenemos rápidamente que este único versículo, miren, este único versículo lo refuta completamente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. ¿Dice será futuro? No. Dice nueva criatura es. Y es más, cuando revisamos otras versiones, no es nueva criatura, es nueva creación. Nueva creación es presente. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son presente, hechas nuevas, ¿no? Ahora, tú le preguntas al amigo, bueno, ¿la nueva criatura o la nueva creación tiene que ver con el nuevo nacimiento, sí o no? Si él te dice que sí, papá, se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Y nosotros sabemos que cuando se está hablando de la nueva criatura o de la nueva creación, en este versículo, por supuesto que se está hablando del nuevo nacimiento. Se está hablando de la regeneración. ¿Ok? Pero bueno, vámonos a los versículos, al versículo que él me mencionaba, que es la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 23, donde dice, siendo renacidos, ¿no? Ahí te dice, el amigo te dice, no es, ahí la palabra renacidos no es la correcta, ahí la palabra correcta es engendrado. Bueno, hay un gran problema porque en realidad esta misma palabra también se repite en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿ok? Muy bien, permítame mostrarle algo por aquí para que todos nosotros podamos aprender. Él dice que la palabra engendrado es anayenao. Usted lo puede ver ahí en la pantalla, lo he señalado, ¿ok? Anayenao. Pero en realidad esto no es así. La palabra que en algunos casos se traduce como engendrado es llenao. Llenao es la palabra que se traduce en algunos casos como engendrado y en algunos casos como nacido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra llenao tiene un significado amplio, ¿ok? Y por supuesto requiere que entendamos el contexto, ¿ok? Les voy a poner un claro ejemplo. Nosotros tenemos por aquí, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Y mira lo que dice Pablo. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. Aquí está la palabra engendrar. ¿Se dan cuenta? Aquí está la palabra engendrar. Bueno, vamos a ver qué palabrita es la que se pone, lo que se traduce aquí como engendrar. Usted va conmigo aquí. Ahí lo he subrayado en la palabra 1080. Vamos a ver si es anayenao. Uy, no es la palabra llenao, es llenao. No es anayenao, es llenao, que se traduce como engendrar. Ahí usted ve claramente el significado. Entonces nuestro amigo se está equivocando en este punto. Pero como digo, la palabra llenao no solamente se muestra como o se traduce como engendrado, sino que también como nacido. Mira, si usted va conmigo, por ejemplo, a Mateo capítulo 26, versículo 24, donde se dice, a la verdad el Hijo del Hombre ha de seguir su camino, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, hablando de Judas, por supuesto, ¿no? Y termina diciendo, mejor le fuere no haber nacido. Ahí está la palabra nacido, ¿ok? Vamos a ver qué palabra es la que se traduce aquí como nacido. Uy, es exactamente la misma, llenao, ¿ok? Entonces, tenemos que entender algo, mis hermanos. La palabra llenao es la que se traduce como engendramiento o como nacimiento. Esto va a depender según el contexto, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de anayenao, mi hermano o mi hermana, sí se está hablando específicamente del nuevo nacimiento espiritual. Anótelo, hermano, para que no se deje engañar por personas que no conocen absolutamente nada. Cuando hablamos de la palabra anayenao, sí estamos hablando específicamente del nuevo nacimiento espiritual.
Vamos a utilizar un poquito de respaldo aquí de parte de los académicos. Déjame mostrarlo por aquí. Aquí tenemos el léxico Swanson, ahí lo ve usted en pantalla, ¿ok? Ahí está la palabra anayenao, ¿lo ve? Ahí tiene la palabra anayenao. Swanson nos dice lo siguiente: hacer que nazca de nuevo. Hacer que nazca de nuevo. ¿Y qué versículos nos cita? ¿Qué versículo nos cita? Ahí usted lo ve en verde. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Ay, Dios mío, Dios mío. Usted baja, y aquí está también el léxico de Tyler, anayenao, y te va a decir lo siguiente, ¿no? Volver a producir, nacer de nuevo, nacido nuevamente. Es sencillo, mis hermanos, es sencillo, ¿ok? Sencillo. Y aquí el diccionario de TUI te dice acerca de la palabra anayenao, engendrar de nuevo o regenerar. ¿Qué versículos te cita? Ahí lo veo en verde en la parte inferior. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Exactamente el versículo que nos está citando nuestro amigo. Por aquí estaba, aquí está, ¿no? Aquí está. Voy a ver. A ver, retrocedo. Ahí está, primera carta de Pedro, capítulo 23. Ah, bueno, amigo, entonces tienes un gran problema con los académicos, estimado amigo, porque los académicos están de acuerdo que la palabra anayenao se traduce correctamente con respecto al nuevo nacimiento o a la regeneración. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es sencillo. La palabra, les recuerdo, la palabra que se traduce en algunas oportunidades como engendrado o engendramiento es nayenao, ¿ok? Bueno, pero ya espero que hayan comprendido bastante bien este punto, ¿ok? Así que voy a ir cerrando esta parte y vamos a seguir escuchando qué nos dice por aquí nuestro amigo. Dice nacidos de nuevo, dice engendrados de simiente incorruptible. La palabra griega para engendrados es anayenao y significa engendrar propiamente. No, ese es llenao. Del Padre, dice engendrados de simiente incorruptible, y la palabra para simiente es forá y significa siembra, semilla incorruptible. El Espíritu de Dios fue sembrado en nosotros, pero recién vamos a ser nacidos de nuevo cuando resucitemos en un cuerpo incorruptible. Ahí está, mi hermano. Otra noticia: usted no solamente no ha nacido de nuevo, sino que va a nacer de nuevo cuando tengamos un cuerpo incorruptible, ¿no? Eso es lo que postula nuestro amigo. Vamos a nacer de nuevo cuando, pues en la venida del Señor, cuando Él nos dé la glorificación y tengamos un cuerpo incorruptible, ahí usted recién va a nacer de nuevo, ¿no? Bueno, esto se refuta de una manera bastante sencilla, mi hermano. Usted agarra su Biblia y se va a la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, vamos a ver, es que de verdad, es que Juan le va a dar una pacateada aquí tremenda al amigo. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es presente, es nacido de Él. Vámonos más adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo el que es nacido de Dios. Uy, Dios mío. Todo aquel que es presente, nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Continuamos o no continuamos? Porque hay más, hermano, ¿eh? Hay más. ¿Continuamos o no continuamos? Bueno, vamos a continuar. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, el amor es de Dios, perdón. Dice: todo aquel que ama es presente, nacido de Dios y conoce a Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es presente, nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Dios mío. Entonces, ¿dónde queda el argumento, mis hermanos amados? ¿Dónde queda el argumento de que nosotros naceremos en el futuro? No, Juan ya me postula que nosotros hemos nacido de Dios. Es más, si ustedes ponen cuidado a la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, al ser una carta apologética, lo que él pretende también es que nosotros podamos identificar a aquel que es de Dios y diferenciarlo de aquel que no es de Dios. Por eso es que Juan te va a hablar de manera repetitiva de aquel que ha nacido de Dios. Porque esta es la manera de identificarlo. Esta es la manera de identificarlo. Comienza así, mi hermano, mire, dése cuenta. Vamos de nuevo. Dice, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿ves? Aquí tienes la identificación. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo identificamos a aquel que es nacido de Él? Pues hace justicia. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces aquí encontramos otra característica de aquel que ha nacido de Dios. No practica el pecado. Entonces, mis hermanos, Juan le está metiendo una pacateada, pero tremenda, a nuestro amigo que postula que nosotros seremos recién nacidos de Dios en el futuro. Que hoy día no hay nadie nacido de Dios. No, amigo. Porque Juan te está mostrando claramente cómo poder identificar a alguien que realmente ha nacido de Dios. Tremendo, hermanos. Tremendo, ¿ok? No deje de dar su me gusta, mi hermano, ¿eh? No deje de dar su me gusta porque vamos a seguir escuchando por aquí. Cuando Yeshua le dice a Nicodemo en Juan 3 que es necesario nacer de nuevo, no le está diciendo que eso ocurre en ese momento. Le está hablando de una condición futura, que para entrar al reino de Dios hay que nacer de agua y de espíritu. Juan 3. Bueno, eso ya quedó completamente refutado por el mismo Juan, ¿no? 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A mí, es que de verdad, amigo, parece que no tienes comprensión lectora. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es presente, presente, no lo que será, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sencillo, hermanos. Espíritu es. Ese nuevo nacimiento ocurre en la resurrección. No, amigo, ya Juan te ha pacateado, pero abismalmente. Lo corruptible se viste de incorrupción. 1 Corintios 15, del 50 al 53. Solo entonces podemos entrar al reino de Dios. Decir que ya nacimos de nuevo es como ver una semilla bajo la tierra y decir que ya es un árbol. Todavía no, estamos en proceso. El nuevo nacimiento ocurre cuando este cuerpo corruptible se viste de incorrupción. A ver, yo no sé si nuestro amigo se da cuenta de las implicaciones que tiene el decir de que hoy día no hay nadie que es hijo de Dios. Perdón, que no hay nadie nacido de Dios. Yo no sé si él se está dando cuenta las tremendas implicaciones que hay cuando él postula que no hay nadie nacido de Dios. Porque si realmente fuese así, que nadie ha nacido de Dios, entonces sencillo, amigo, no hay hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios, pues también se tiene que haber nacido de Dios. Es sencillo. Entonces, lo que nos está planteando aquí nuestro amigo es una completa locura. Es una completa locura y va completamente en contra de lo que la iglesia ha enseñado desde los primeros siglos. Pero yo no sé, a ver, de dónde salen estas personas con unas interpretaciones novedosas que la verdad uno se queda sumamente asombrado. En la resurrección, lo dice claramente 1 Corintios 15. La carne y la sangre no pueden heredar el reino. Es necesario que esto corruptible se vista de... Bueno, pero ahí no habla del nuevo nacimiento. ¿Ese versículo me habla del nuevo nacimiento? No me habla del nuevo nacimiento. Esos versículos me están hablando de la glorificación. Entonces dense cuenta cómo nuestro amigo impone su pensamiento al texto. De verdad, hermano. Incorrupción. Este es el verdadero nacimiento, cuando recibamos cuerpos incorruptibles. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Pareciera que hoy en día la fe termina solamente en una oración, pero el fin de la fe es la salvación. 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de nuestra fe no es sentirnos salvos, sino caminar en obediencia hasta obtener la recompensa, la salvación eterna.
Si su Bueno, nuevamente postula la salvación como una recompensa, ¿no? Pero, a ver, vamos a retroceder al versículo que él está dando por aquí. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A ver, pero nuevamente, es que de verdad, hermanos, me asombra que haya personas que no tienen la menor idea de lo que están leyendo. A ver, hermanos, yo les pregunto a ustedes, porque yo sé que ustedes son inteligentes. La palabra obteniendo está en futuro o está en presente. La palabra obteniendo, ¿está en futuro o está en presente? Es que, señores, solamente es tener cuidado con la lectura. Nada más. Nada más, señores, es tener cuidado con la lectura. Es entender de manera correcta lo que te está diciendo el texto. Dice, obteniendo, presente, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Es más, amigo, este versículo te está refutando completamente. Te está refutando completamente. Esta palabra obteniendo no está a futuro, sino que es un presente inmediato, es lo que nosotros estamos consiguiendo en base a la fe que el mismo Señor nos ha dado. Y el resultado de esta fe es salvación para nuestras almas. Es sencillo, hermanos. Es solamente tener cuidado con esa palabrita obteniendo. Esa palabrita obteniendo no está en el futuro, amigo. ¿De qué cosa estás hablando? Ahí no dice, no, bueno, obtendrán el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. No, amigo, esa palabra está en presente. fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de nuestra fe no es sentirnos salvos, sino caminar en obediencia hasta obtener la recompensa, la salvación eterna. Si supieras que la palabra fe en realidad es emuná, cambiarían muchas cosas en tu vida. La salvación está condicionada a la santidad, y la santidad no puede redefinirse. 1 de Pedro 1, del 14 al 16, dice, como hijos obedientes, sed santos porque yo soy santo. No existe salvación sin santidad. Sí y no. Sí y no. Es correcto, no hay salvación sin santidad. ¿Saben por qué? No hay salvación sin santidad porque en realidad la santificación está dentro del paquete de la salvación. En ese sentido, te la concedemos. No hay salvación sin santidad porque la santidad o la santificación está dentro del paquete de la salvación. Pero como nos lo está postulando nuestro amigo, ya sabrán, ya se imaginarán cómo lo está postulando, ¿no? No, tú tienes que andar en santidad para que luego puedas obtener la salvación. Ah, bueno, tenemos una noticia para nuestro amigo. Si tú andas en santidad para luego obtener la salvación, entonces sigue siendo salvación por obras, amigo. Porque estás obteniendo la salvación en base a tu búsqueda y tu esfuerzo por caminar en santidad. Y ese es el problema, hermanos. A ver, yo se los he dicho muchas veces. ¿Por qué la gente no lleva por lo menos un discipulado básico? Si la gente llevara por lo menos un discipulado básico, comprendería mínimamente los aspectos de la salvación, entendería qué es la santificación. La santificación, mi hermano, la santificación es algo que ya se realizó en nosotros. Puede leer por ahí Hebreos capítulo 10, ese capítulo nos habla claramente de que nosotros hemos sido santificados ya posicionalmente por un solo sacrificio que fue el cuerpo de Cristo en la cruz. Nosotros ya hemos sido santificados posicionalmente. Ahora, la santificación progresiva es consecuencia de que hemos sido posicionados en santidad en Cristo. Pero de verdad, hermanos, hay un gran problema. Yo creo que, a ver, si yo me pregunto dónde está el maestro o el pastor de este hombre, ¿no? Porque la verdad,
híjole, de verdad que le falta mucho. Nadie entra al reino de Dios en rebelión. No hay tal cosa como una vez salvo, siempre salvo. Pero es que nadie postula que uno puede entrar al reino de Dios en rebelión. Nadie postula eso, amigo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te salva, ¿ok? Cuando el Señor te salva, cumple cada uno de los aspectos de la salvación en ti. Si tú has sido justificado, tú has sido santificado. Si tú has sido justificado y santificado, entonces tú has sido adoptado. Y si tú has sido justificado, santificado y adoptado, es porque has sido redimido. Y por ende, mañana te espera lo que se conoce como la glorificación. Es sencillo de entender, amigo. Pero ese es el problema, hermanos. Por eso ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando hablamos con algún hermano, que yo creo que son hermanos, muchos de ellos, que piensan que la salvación se pierde, te alegan y te dicen, pero entonces, si ya somos salvos, si ya fuimos justificados, entonces pues vámonos a pecar, pues. No, pues amigo, porque el paquete de la salvación es uno solo. Si yo he sido justificado, también he sido santificado. No es posible que alguien sea justificado y no sea santificado. No, ambas cosas están dentro del mismo paquete que se llama salvación. Y si tú has sido justificado y santificado posicionalmente, como resultado también serás santificado progresivamente. Y eso, por supuesto, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida por medio de su palabra. Pero no le entienden, hermanos. De verdad que me asombra mucho. Por acá dice nuestro hermano John, Eder, el problema es que la gente cree que ser santo es un ser sin error, pero nosotros no. Claro, es que en realidad nosotros nunca vamos a dejar de tener errores. O sea, en esta vida, en este mundo, nosotros no vamos a ser completamente santos en ese sentido. Por eso es que hemos sido santificados posicionalmente en Cristo. Ya cuando el Padre ve a Eder, ya no ve un vil pecador. No, ya no ve un vil pecador. Ve a su hijo Jesucristo. Y al ver a su hijo Jesucristo, ve a alguien, me ve a mí justificado y santificado. Es sencillo de entender, hermanos. Pero bueno. Lo que existe es, si sos fiel hasta el fin, serás salvo. Ahora la salvación depende de tu fidelidad. Vale. Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y no hay nada peor que haber conocido la verdad y apartarse de ella. El Mesías no va a venir a rescatar a los que repitieron una oración de fe, sino a los que vivieron conforme a su palabra. Ahí está, hermanos. Ahí está nuestro amigo, ¿no? Es verdad, el Señor no viene por personas que han repetido una oración. La salvación no se da por una oración. ¿Ok? Pero vamos a leer por último este versículo a nuestro amigo. Mira, si usted se va conmigo a la segunda carta de Juan en el capítulo 9, ¿ok? Perdón, versículo 9. Segunda carta de Juan en el versículo 9 dice lo siguiente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Diga conmigo, mi hermano. Diga conmigo, mi hermana. Aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No es que dejó de tener a Dios. No, simplemente no tiene a Dios. No tiene. Continúa diciendo el versículo. El que persevera. Aquí ves a alguien que está perseverando ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Ya, este que persevera en la doctrina de Cristo, y pon mucho cuidado en el énfasis. Pon mucho cuidado en el énfasis. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sencillo. Es sencillo, mis hermanos. Entonces, si mañana alguien no persevera en la doctrina de Cristo y vuelve a su vida del mundo, vuelve atrás y muere en el mundo, ¿en realidad tenía a Dios? ¿En realidad tenía a Dios? No tenía a Dios. No tenía a Dios. El que persevera, ese sí efectivamente, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y tiene al Hijo. Así que, bueno, lamentablemente nuestro amigo está sumamente equivocado, ¿no? Pensando que no hay nadie salvo, no hay nadie que haya nacido de nuevo, porque en realidad la salvación y el nuevo nacimiento se va a dar en el futuro. Lamentablemente, para él
La Biblia lo refuta absolutamente.